Bueno, estamos presentando por favor a nuestro invitado y bienvenido ante todo, muy buenos días, gracias por estar aquí, Aldo. A propósito de la sabiduría, ¿no? Hablaba ayer el Santo Padre de a preservar la riqueza cultural, ¿no? Y nuestra sabiduría ancestral, ¿no? Decía que el Perú es muy rico y efectivamente tenemos que devolver esa educación basada en la cultura, ¿no? Y en la historia y en las tradiciones, ¿no? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia de este canal, de este prestigioso canal con tanta tradición en los hogares del Perú. Nuevamente, para mí es un placer estar con ustedes y estar comentando un evento pero tan especial, de tanta repercusión, no solamente en el aspecto temporal, en el aspecto material, sino también en el aspecto trascendente, espiritual, porque esto no solamente genera, como muchos lo leyeron, estaba leyendo el diario Gestión, y el Observatorio de Turismo de la Universidad San Martín, haciendo cálculos de cuánto era la ganancia que iba a dejar la visita del Santo Padre, pero esto es mucho más que eso. Eso nos deja una invitación a hacer un cambio en el país. Los jóvenes de los que vamos a hablar el día de hoy son testigos y personas que están llamados a hacer este cambio en el país. Y es precisamente a través de la sabiduría por la cual has introducido esta entrevista, ¿no? La sabiduría no significa tener mucha información. De acuerdo a la filosofía, que es uno de los cursos de los cuales yo enseño, la sabiduría pues no es quién tiene más información, quién tiene más datos, sobre todo en esta época en las cuales es la era de la información, sino es aquel que teniendo poco o muchos datos es aquel que sabe vivir bien. Por lo tanto, un sabio puede ser una persona que puede manejar muchas fechas, muchas capitales del mundo, muchos índices de PBI, muchos datos de micro y macroeconomía, muchos datos de política, pero no sabe con esos datos cómo vivir bien, cómo ser feliz y hacer feliz a los demás. Mientras que otra persona, por muy humilde que sea, incluso iletrado, con los poquísimos datos que pueda tener, algunos ni siquiera han terminado el colegio o han pasado por un instituto o una universidad, pueden vivir bien. Son muy felices y saben hacer felices no solamente a sí mismos, sino a los demás, a los que tienen a su alrededor, como son sus familias, sus vecinos y todas las personas que entran en contacto con ellas, tienen ese cambio, ese toque. Precisamente esa es la sabiduría a la cual tú hacías mención y ese es uno de los campos en los cuales el Papa Francisco nos invita a todos a vivir con esta y alcanzar esta sabiduría. Y claro, hablando de educación y de cara al ser profesional, a ser un técnico, a ser un universitario, si no somos mejores personas, tampoco podemos llegar a ello, ¿no? Sí, no me gusta señalar con el dedo, pero pongámonos a pensar en el caso que nos ha sonado en la cara a todos políticamente y que los jóvenes lo recuerdan muy bien, que está en la boca de todos los jóvenes. Cuando estoy con mis alumnos, pues es uno de los temas que más replican y es el tema de la corrupción. ¿Cuántos funcionarios que han sido corrompidos por este caso, el caso Odebrecht, es gente muy preparada, gente que ha hecho doctorados, PhD, ha pasado por muy buenas escuelas de negocios, de gestión, y sin embargo, algo hubo en su interior, algo se quebró en su interior que les permitió pues caer en las redes de la corrupción. Entonces, ahí va ese cambio al cual tú estás mencionando. Claro, definitivamente. Ahora, ayer veía en el aeropuerto de Puerto Maldonado a algunas de las niñas que participaban en este coro de música parroquial, además de mucho calor, pero emocionadas hasta las lágrimas, ¿no? De simplemente, entiendo yo, de ver pasar al Santo Padre, pero creo yo de estar presentes en ese emotivo encuentro, ¿no? Niños que ya no son el futuro, son el presente de nuestro país. Y me hizo recordar cuando en vida Juan Pablo II, hoy el santo Juan Pablo, claro, estuvo 25 años, si no me equivoco, un poco más, ¿no? Casi 30. Casi 30 en el Sí. pontificado. Y muchas generaciones crecieron con él y además era muy carismático y el Papa Peregrino estaba en todos lados y se ganó el afecto de los católicos y creo que del mundo entero. ¿Cuál consideras, profesor, es la relación que tiene hoy el Papa Francisco, quien es muy cordial, muy carismático, él, digamos, para cualquier persona, pero particularmente ayer me parece que en la puerta de la Nunciatura sacaron un niño con una discapacidad y él se acercó. Sí, ayer también en Puerto Maldonado me parece que detuvo la marcha para bajar y saludar es decir,
tiene este acercamiento natural, además, porque se ve que es natural, que es espontáneo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, digamos, puede convertirse en un papa de los jóvenes? Bueno, todos los papas han tenido, pues, sobre todo los últimos papas, estamos hablando del papado del siglo XX, hemos tenido la bendición del pueblo católico de ser unos santos. Pónganse a pensar Benedicto XVI, pónganse a pensar en San Juan Pablo II, San Juan XXIII, pónganse a pensar en el Beato Pablo VI. Estamos hablando de que en una época tan difícil para la humanidad como lo fue el siglo XX, con todos sus desastres y las dos guerras mundiales y el avance nuclear, cada uno de ellos sí le dio importancia a los jóvenes, pero de acuerdo al contexto en el cual se estaban desarrollando. Cuando estaba San Juan Pablo II y vino acá al Perú, él también le dedicó espacio a los jóvenes, que fue la reunión que se hizo en el hipódromo de Monterrico, en el cual les dio un mensaje determinado. Y no se olvide que San Juan Pablo II fue el primer papa que instauró las famosas, ahora ya famosas, Jornadas Mundiales de la Juventud, en las cuales, cuando lo hizo por primera vez allá en Italia, muchos se rieron, diciendo, pues, Europa está enferma, está en una caída libre en cuanto a la espiritualidad y religiosidad y está en manos del secularismo. Y lo mismo va a pasar a largo plazo, profetas de las desgracias, ¿no? Que las personas que decían esto y que los jóvenes no iban a responder. Sin embargo, se reunió más de 1 millón de personas con San Juan Pablo II y año tras año, luego de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y luego de Benedicto XVI con el Papa Francisco, que le hemos tenido cerca en la Jornada Mundial de Río, de la Juventud de Río, en Brasil, y luego en Cracovia, llenos de mucha gente. Entonces, yo creo que no es que el Papa Francisco solamente le habla a los jóvenes. Todos los papas, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a los lenguajes propios de cada tiempo y a las necesidades de cada tiempo, sí se ha dirigido a los jóvenes. Ahora, este Papa Francisco así tiene su propio estilo. Ciertamente, como personas somos totalmente distintos y estamos inscritos dentro de un marco temporal de circunstancias históricas que condicionan a tener un discurso un poco distinto y particular para cada gente. Lo que yo noto, comparado con San Juan Pablo II, sin decir que uno es mejor o peor, simplemente que se están adecuando a los tiempos, es que durante este pontificado se hace un llamado un poco más personal. Es decir, pone el énfasis al cambio personal. Ya no se está dirigiendo a las masas, a los grandes grupos, a la clase política. Se está refiriendo a las personas concretas, a ti y a mí. Porque para el pontificado del Papa Francisco, el cambio, si no empieza en uno mismo, no hay cambio que valga. Me hace mucho recuerdo y mucho eco a la frase de otro santo, San José María Escrivá, que una vez le preguntaron a San José María, ¿por qué no hacemos algo, una campaña, una política que pueda hacer el cambio a través de los jóvenes? ¿Por qué no logramos hacer el cambio en la sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? Y la frase que él dijo, pues, va en perfecta sintonía con lo que dice su santidad el Papa Francisco. Mientras tú y yo cambiemos, va a haber 2 sinvergüenzas menos en la sociedad. Y yo creo que el mensaje del Papa Francisco perfectamente entra en sintonía con esto, que le acabo de decir. El cambio comienza por uno, ¿no? Exactamente. Ahora, claro, en ese momento el Papa Juan Pablo II abordaba en el Perú otra problemática, ¿no? El terrorismo, la crisis económica. La Guerra Fría a nivel mundial. Y a nivel mundial, la Guerra Fría. Hoy en día tenemos una crisis de valores terrible, ¿no? De principios, de mucha violencia de género que padecen las mujeres, las adolescentes, la falta de oportunidades, de pronto, ¿no? La educación, bueno, en eso sí hay coincidencias, qué terrible, ¿no? 30 años después. Pero no sé si usted piensa igual que yo, Papa Francisco la tiene clara, ¿no? Porque además la problemática es universal, lamentablemente, ¿no? Nosotros no somos ajenos, con mayor razón un país que está en el subdesarrollo tratando de salir adelante, ¿no? La diferencia, sí, con otros países es que lo que hemos visto es impresionante en el nivel de esperanza, ¿no? De fe. Eso me parece que podría, al menos nos da más fuerzas para salir adelante. En Trujillo, fíjese, en Buenos Aires, o sea, un distrito golpeado por el niño costero y la gente no para de sonreír por la alegría de recibir al Santo Padre, ¿no? Sí, bueno, empezaré con lo primero que acabas de mencionar. Se habla de crisis de valores. Yo pienso que no estamos en crisis de valores. Los valores no están en crisis. Lo que está en crisis es
la capacidad de creérselo de las personas, de ser capaz de hacerlo. Así como dicen, el matrimonio está en crisis, el matrimonio no está en crisis. Lo que está en crisis son las personas que ya no creen, que ya no tienen la esperanza de poder unirse bien, hacer un buen matrimonio, en las cuales haya respeto, en las cuales haya equidad, en las cuales se evite toda forma de abuso, toda forma de machismo. Todo este tipo de formas es lo que el Papa nos está tratando de devolver, la esperanza. Ciertamente, cuando se dirige, lo hemos visto en la misa de hoy en Trujillo, y cuando se ha dirigido al barrio de Buenos Aires, en situaciones difíciles, en situaciones en las cuales hay muchas carencias, en las situaciones en las cuales hay muchas dificultades, una de las opciones de desesperación de la gente es precisamente huir por ciertas formas de respuesta, como el robo, por ejemplo. Y a eso, o el sicariato en el caso de los jóvenes, no encuentras espacios por los cuales puedas encontrar un trabajo o desarrollarlo. Entonces, una opción desesperada de muchas de estas personas es optar por el mal. El Papa Francisco nos dice: tengan esperanza, no sucumbamos al mal. Porque leyendo a grandes líneas lo que está siendo el eje transversal de esta entrevista es que el Papa Francisco, cuando se dirige a los jóvenes, nos llama a hacer lío y nos llama a hacer el cambio de la sociedad desde el cambio personal. Póngase a pensar cuántos de nuestros compatriotas jóvenes, y acá lo digo no en afán pues de juzgar, sino pues un poquito llevándolo al plano anecdótico, nos reímos y cuando nos acercamos en las mañanas a los puestos de periódicos, y en los puestos de periódicos vemos en las noticias, las tremendas noticias, ¿no? Hubo una corrupción de tantos millones de dólares por el caso Odebrecht, o por el caso Lavajato, o por el caso qué sé yo. Y muchos de estos jóvenes como tú y como yo que vemos, sí, qué malo, qué terrible que haya corrupción, que haya robo. Y sin embargo, muchas veces, muchos de nosotros, a veces cuando el papá nos da una propina o nos da un encargo de 50 soles, nos quedamos con 3 soles o nos quedamos con 5 soles. A veces cuando el cobrador de la combi se olvida de cobrarnos el pasaje y nosotros sabemos que se ha olvidado de cobrarlo, nos hemos bajado por la puerta de atrás. Un montón de cosas que son las pequeñas corrupciones que alimentan la gran corrupción. Por lo tanto, eso es el tema personal. A eso se está dirigiendo el Papa Francisco, hacer ese cambio personal. Si cada uno de nosotros, gota a gota, empieza lo que tiene que hacer, porque ciertamente nos indignamos ante la gran situación, ante la situación macro, pero a veces nuestra realidad no da para hacer el cambio macro. Pero ese cambio macro se hace desde los cambios micros, que son desde nuestra propia cotidianidad, desde nuestra vida ordinaria, alrededor de los nuestros. El respeto al otro, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Claro, yo hablaba con nuestra invitada anterior sobre educación y hablábamos sobre la importancia de la familia, creo, en la base de toda educación, sobre todo, lógicamente, en los niños, ¿no? Que además de indefensos, inmaduros, digamos, en su etapa de desarrollo, quiero decir, pero luego vienen los adolescentes y los jóvenes, ¿no? A ellos hay que sí exigirles, digamos, fomentar el cambio, ¿no? Y en esta era digital, en que los jóvenes son actores protagonistas, ¿no? Vía redes sociales, la comunicación, muchas veces las personas mayores no manejan estas herramientas, ¿no? Y son también los promotores o en todo caso los que muchas veces nos llevan estos mensajes de esperanza, o que deberían de hacerlo, ¿no? De aliento, ¿no? Entonces, sí creo que el Papa, incluso ya utilizando redes sociales, hoy en día el Papa creo que se acerca más de lo que a veces uno piensa a los jóvenes, ¿no? Sí, Francisco tiene el mérito de haber hecho muy sencillo la comunicación del Papa hacia los demás y en especial hacia los jóvenes, ¿no? Habla del selfie vocacional, como por ejemplo lo vimos en la homilía que dio frente a los religiosos en la Catedral de Chile, utilizando este lenguaje, ¿no? Cuando se reúne con los jóvenes hace 3 días, allá en Chile, también les dijo, ¿no? ¿Cuál es la contraseña por la cual debemos entrar en la vida cristiana? En su lenguaje, digamos. Está hablando en un lenguaje. El Papa Francisco también está activamente tuiteando. Y me parece, la cuenta que es más vista en el mundo. Sí. Entonces, es una serie de hacer buen uso de las redes sociales para un cambio positivo. Las redes sociales no son ni malas ni buenas. En todo caso, las redes sociales pueden hacer mucho bien. Podemos llegar a mucha gente que está lejos de nosotros a través de la tecnología, un Skype, una videollamada. Podemos vernos cara a cara con aquellos que están tan lejos de nosotros. Pero eso, si no se utiliza para llevar un mensaje positivo y no un mensaje de discordia,
o olvidos o mirarse a sí mismo, porque muchas veces utilizamos las redes sociales como un medio narcisista. Entonces, no tiene el fin para el cual deberían estar hechas, ¿no? Y eso es lo que nos habla el Papa Francisco. Justamente, bueno, estamos con Aldo Llanos, educador, veíamos ahí al ministro Idel Wexler. De hecho, en su saludo a la Grupo Aéreo número 8 desde Chile, Iquique, no se sabe qué le dijo, pero algo, intercambiaron palabras, ¿no? Idel Wexler con el Papa Francisco. Entiendo que sabe el ministro del sector que es un sector sumamente importante y es, digamos, de los temas a los que siempre se refiere el Papa Francisco, ¿no? Sí, ya el Papa Francisco algo ya había dado algunas líneas, sobre todo en la Laudato Si. No recuerdo bien el capítulo exacto, pero acerca del rol muy importante de la educación. Pero sobre todo, la educación no es un ente, una entelequia, por así decirlo, con vida propia. Lo concreto son personas de carne y hueso, que son los actores que hacen posible la educación, que son los profesores. Por lo tanto, toda política educativa, sea del Ministerio de Educación o de cualquier otro Ministerio de Educación del mundo, no pasa porque si estos indicadores son más o menos, si es que en la prueba PISA estamos mejor o... Ciertamente esos indicadores sirven. Lo central es qué tanto hablamos de la persona concreta, que es el profesor, qué tanto hacemos para que este profesor se haga mejor persona y por lo tanto al trabajar en su labor educativa ayude a ser mejores personas a los demás y encima hay una política que le reconoce como debe ser esto. Esto es lo que es la verdadera promoción de la persona en cuanto a su trabajo como labor docente. Claro. Entonces, por ahí yo creo que puede haber estado este breve diálogo con Idel Wexler. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Trabajar en mejores condiciones, ¿no? Lo que se trata de esta reforma educativa, ¿no? Revolucionarla, además, porque el profesor de hoy no es el profesor de hace 20 años, ¿no? Ni hace 25 o 30 años, la última vez que visitó un sumo pontífice en nuestro país, sí, ¿no? Con las nuevas tendencias y con estas tecnologías es totalmente distinto, ¿no? Como lo es también el joven peruano hoy, ¿no? Veíamos hace minutos las frases del Papa Francisco y nos sorprendía porque siempre deja un mensaje, ¿no? Y además no tiene miedo en afrontar los temas y eso es lo que creo que se le destaca mucho, ¿no? Bueno, miedo hay que tener, pero para pecar. Sí, pues. En palabras del sumo pontífice. Bueno, pero él está representando una iglesia hoy cuestionada y tiene un peso encima bien importante, ¿no? Es decir, incluso hasta en Chile, cuando le preguntaron por el obispo Barros, es un ser humano el Papa Francisco y se molestó y se notó su incomodidad, ¿no? Con esto de que no existen pruebas, en fin. Pero siempre afronta los problemas. Cuando hablo de miedo es, no es diplomático, él afronta lo que tiene que afrontar y demuestra con actos que es consecuente con lo que dice, ¿no? Independientemente de lo que mucha gente siempre le va a estar pidiendo más y más al Papa Francisco, el Papa Francisco tiene esa característica, ¿no? Por eso me encantaba esta entrevista y me encanta esta entrevista porque... en los discursos donde los cuales él habla más directo es precisamente a los jóvenes. A él les habla mucho más directo. Y este tema que tú tocas, el de no callar o no ocultar aquellos temas espinosos, yo creo que el Papa Francisco con toda naturalidad lo hace tal igual como lo estuviera haciendo frente a un joven. Como estamos viendo que ahorita estos jóvenes se están acercando para hablar con él acerca de su problemática. Lo que ocurre en cuanto a la iglesia es que la iglesia es como un hospital de campaña. Y la iglesia, que somos todos los bautizados, hay que también quitar esa idea un poco errada de pensar que la iglesia son solamente los sacerdotes y religiosas, cuando la iglesia somos todos. Si se habla de iglesia, no solamente habla del padre de tu parroquia, sino también habla de ti si eres bautizado. Entonces, nos llama a reconocernos también como pecadores. No hay salvación posible, no hay cambio posible, y esto también la psicología lo puede reafirmar o confirmar, si es que primero no reconocemos que somos pecadores, que somos capaces de errores y de cometer horrores, que hemos cometido fallos, no solamente a nivel personal, que es la lógica del Papa Francisco también, sino como iglesia, como pueblo, nos hemos equivocado. Y si es necesario pedir perdón y si es necesario hacer los cambios,
hay que hacerlos y hay que decirlos cara a la sociedad. Ese mensaje que es propio de los jóvenes también lo aplica en los medios de comunicación cuando se le ha comentado sobre estos casos espinosos. Y ciertamente sí hay medidas concretas al respecto, ¿no? ¿Y cómo usted como profesor y en medio de la juventud, digamos, y en Los Olivos, ¿no? Este distrito de Lima Norte, ¿cómo ve usted a los jóvenes? Ya no solamente, digamos, ante la visita del Papa Francisco, ya no solamente al joven católico, sino al joven en general. Bueno, hay un peligro que ciertamente se cierne sobre todo los jóvenes, independientemente del lugar en que se encuentren de Lima, ¿no? Lima Norte es un lugar en el cual he llevado trabajando muchos años y a los cuales tú llegas a querer ahí a las personas. Y las personas de Lima Norte tienen su propia forma de ver las cosas. Es una suerte de inculturación. Es mucha gente que viene del norte del país. Solamente recuerden estos centros neurálgicos como pueden ser el local El Guaralino, donde se presentan los grupos de cumbia. Mucha como migración. puedes encontrar estos centros comerciales grandes donde se confluyen mucha gente. Y yo diría con respecto a eso, a una pregunta que le hizo el Papa Francisco a los jóvenes en Cracovia. ¿Las cosas pueden cambiar? Con esto inició una parte del discurso. Y es que yo he notado en muchos jóvenes que se preguntan si es posible cambiar la situación en la que están. A diferencia de otros mal dichos conos, porque te comento que al poblador de Lima Norte no le gusta que le digan Cono Norte, es Lima Norte. Claro. A diferencia de los otros de Lima Este, donde podemos encontrar San Juan del Urigancho y hasta el fondo, o de Lima Sur, donde está Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, en Lima Norte está creciendo en cuanto a índices de Producto Bruto Interno mucho más que las otras Limas. Mayores comercios, mayor movimiento de dinero, mayor flujo de capitales. Inclusive tú vas por las calles y se encuentra un mayor desarrollo y un mayor orden. Bueno, perdón, paréntesis. La sede de la Universidad Católica Sede Sapiencia así lo demuestra, ¿no? Una sede en Lima Norte, ¿no? Y no solamente la sede Sapiense, que fue de la primera que apostó por Lima Norte, estamos hablando de la década de los 90, sino que hace no más de 10 años recién han estado llegando otras universidades grandes a Lima Norte, porque se ve que ahí hay un crecimiento y un potencial. Pero todo crecimiento y todo índice macroeconómico nos tiene que hacer una pregunta, que es lo que el joven se pregunta cuando yo converso con él frente a frente, y es ¿para qué? Es decir, si mi calle se llena de casinos o de videojuegos y esto es bullente, ¿eso me generará mejores condiciones de vida? ¿Esto me hará mucho más feliz? ¿Qué es lo que, a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que necesito realmente? No estamos hablando ya de un extremo como Caraballo o Puente Piedra, en las cuales las necesidades materiales pueden ser un poco mayores, ciertamente. Se hacen mejores lugares de educación, se hacen mejores postas, de repente una clínica un poco más grande. Estamos hablando de Lima Norte un poco ya con más desarrollo, cuyas preguntas ya son otras. Todo este crecimiento que me está llegando, ¿para qué? Sí, ahí es donde entra pues la labor educativa, la labor educativa que tiene como finalidad ayudar a la persona a ser mejor persona, y precisamente es ayudarle a encontrar mejores horizontes de vida. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿El dinero? ¿Solamente el dinero o algo más que eso? Fíjese qué interesante porque ayer leía una interpretación de lo que ocurrió con la visita del Papa Francisco en Chile, ¿no? La diferencia, y se decía, no es que los casos de abusos sexuales, de supuestos abusos sexuales de curas pederastas han cobrado mayor notoriedad y esto ha golpeado y por eso el católico se ha alejado. Pero esa es una lectura, ¿no? Pero otra lectura decía, el chileno hoy en día ha perdido la fe, digamos. Hoy su motor y motivo, como se le dice, es el desarrollo nada más. Se preocupa porque su país tenga la mejor carretera, la mejor vía, el tren bala, las mejores condiciones, el mejor trabajo, el desarrollo, ¿no? Y claro, uno no puede dejar de hacer comparaciones, ¿no? Pero fíjese qué interesante, porque nuestro país se jacta de que es un país que está en crecimiento, ¿no? Que quiere llegar al desarrollo, pero no ha dejado de perder la fe, ¿no? Ni ha dejado de perder la esperanza, ¿no? Y ni siquiera hablamos de la Iglesia Católica, hablamos en general, ¿no? Es decir, el joven tiene otro sentido de vida, o al menos es lo que esta interpretación, ¿no? me dice, ¿no?
Yo no estoy seguro de dar una afirmación como decir, este es el estilo de vida que el joven quiere. Habría que ponernos a pensar si es que realmente el joven quiere eso o es el sistema económico el que te impone y te conduce y te da una falsa lectura de la realidad y te dice, esto es lo que realmente te conviene. Ahí viene pues el rol de la educación, desde el colegio a la universidad, que te dice cuáles son realmente y la familia. El norte, el horizonte, y ciertamente la familia, ¿no? Eso está ya cantado. Yo te pongo un ejemplo. Habló el Papa Francisco ahora en Puerto Maldonado. Y también lo hizo ayer en Plaza de Armas frente al presidente y las autoridades del país. Y en ambos lugares, sobre todo ayer en Palacio de Gobierno, en su discurso él dijo que había que alcanzar un desarrollo económico, pero no solamente desarrollo económico, sostenible, ciertamente, sino también esto no sería desarrollo si es que a la vez no hay un desarrollo moral. Es decir, el verdadero desarrollo no es aquel que está regido por índices económicos, sino que también a la par tiene que estar acompañado por un desarrollo de la conciencia moral del pueblo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Pongamos un país paradigmático del estado de bienestar, que es Suecia, como lo son muchos países del norte de Europa. Son países que han alcanzado niveles de vida realmente sorprendentes, pero cuando vemos algunos índices, son países con altos índices de suicidio adolescente. Son países, por ejemplo, en un documental que salió en el 2016 que se llamaba La forma sueca del amor, donde hay una agencia especializada que busca a gente que se muere en sus condominios y departamentos solo porque no hay nadie quien los busque. En la década de los 60 y los 70, buscando este anhelado bienestar, sociedad del bienestar, se pretendió desorganizar la familia en cuanto tal y dar un discurso de que una suerte de comodidades y bienestares económicos eran suficientes desde una mentalidad socialdemócrata para que la gente vive y alcance la felicidad. Hoy en día, en el Perú no tenemos una agencia que busca a gente que ha fallecido en su departamento hace 3, 4, 5 meses y nadie lo va a buscar, nadie lo llama ni nadie está interesado. ¿Por qué? Entonces, habría que pensar qué es lo que realmente los jóvenes buscan. Bueno, la iglesia tiene un mensaje que te dice cuál es el norte y el horizonte. Exactamente, claro, no sabemos en realidad cuál es el mundo ideal, ¿no? Depende de la interpretación. Bueno, la iglesia te da una propuesta. La fe, claro, lógicamente, eso está muy bien. ¿Cuál es la respuesta, ahora sí ya de plano sobre la visita del Papa Francisco, profesor? ¿Cuál es la respuesta que usted ha visto en los jóvenes con respecto a la visita del Santo Padre? Porque mi invitada anterior me decía, y yo concuerdo, se veía un poco frío el ambiente, o al menos no se notaba, digamos, o el tiempo pasa muy rápido a veces, ¿no? Pero yo también sentía que en los últimos días, que antes de la llegada del Sumo Pontífice, que el ambiente estaba frío, pero desde que llegó al Grupo Aéreo número 8, las cosas han cambiado, ¿no? El peruano como que se ha puesto las pilas, como se dice, ¿no? Coloquialmente. Sí, bien. Esto responde a una lectura que es indudable. El Perú es un país religioso, es un país creyente. Hace unas semanas un grupo de personas con ciertos intereses publicaba unas cifras en las cuales decían pues el gasto, la caída del catolicismo en el Perú, en números, ¿no? Pero no es que estos católicos, a diferencia de otros países, hayan ido a pasar a una lista de personas increyentes, incrédulas, llámense agnósticas o ateas. Ha habido un trasvase, pero a otras confesiones cristianas, que son las que han crecido. Sí. Mientras que el número de ateos o agnósticos en el Perú no pasa del 1% y no pasa de ser una élite. Es decir, agnósticos o ateos en el pueblo, rara avis. Por lo tanto, el Perú es un país muy creyente y de una religiosidad popular. Una religiosidad de pequeños gestos, una religiosidad muy sensorial, muy visual. Es por eso pues la predominancia, en el norte lo hemos visto con las efigies de las vírgenes y de la cruz de Motupe, y mucha gente siguiendo inclusive a ellos, ¿no? Que obviamente no es a ellos, sino a Dios y a lo que representa.
Entonces, lo que vemos es que ciertamente hemos estado un poco dormidos. Ciertamente el tema grande de la vacancia presidencial y el tema de la corrupción de Odebrecht es como si nos hubiera sedado a todos y también como si nos hubiera polarizado. Lastimosamente, el Perú, indulto, ¿no? a nivel político, está muy polarizado. Sí. Yo no estoy de acuerdo, y se lo digo siempre en mis clases a mis alumnos, cuando de cualquier partido o línea política, sea de izquierda o de derecha, se crea un discurso antagónico. Toda forma política que crea identidad política desde el antagonismo es anticristiano. Yo me atrevería a decir que es diabólico, porque es el hombre contra el hombre. Lo que tiene que haber es ciertamente, como no hay pues obviamente una integración entre todos, por lo menos crear ciertos equilibrios de respeto. Tal vez él y yo no nos pongamos de acuerdo en ciertas formas de hacer las cosas, pero eso no significa que tú seas completamente mi enemigo. Podemos tener ciertas discrepancias, pero no me hacen mi enemigo. Estamos viendo que en el Perú se han creado enemistades dentro de las familias, dentro de los grupos de amigos, en torno a la forma política y social. Claro. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir de que en el caso de los jóvenes, toda forma de discurso de la iglesia que propone es precisamente lograr una suerte de respeto y de equilibrio entre todas las personas, porque más allá del discurso lo que importa son las personas. Correcto, sí, de apertura, de integración. Papa Francisco recordaba una frase más temprano sobre hay que ser humilde para escuchar, pero otra que me llama la atención sobre lo que dice el Santo Padre es que hay que buscar puntos en común, no buscar las diferencias. Pues sí, efectivamente, ¿no? Estamos mal acostumbrados a eso, lo que dice usted, confrontar, ¿no? O sea, estamos buscando en qué discrepamos para discutir, ¿no? Y esto, hay que buscar los puntos en común y basarnos en eso. Perdón, y solamente para terminar. Sí. Él consciente efectivamente que ha migrado mucho católico a otras confesiones, a otras creencias, pero por más que eso haya ocurrido, no los aísla tampoco, los quiere, digamos, integrar, ¿no? Y su mensaje es universal, por cierto, ¿no? Sí, redondeando la idea anterior, hemos visto ahora, las comparaciones son odiosas, pero comparado con lo que ocurrió antes de llegar al Perú, hemos visto como que si el pueblo peruano se haya despertado, se haya levantado de la cama, por así decirlo. Claro, una reivindicación, si se quiere, del padre, ¿no? Yo te diría pues que hemos estado tan sedados y tan enfrentados por los temas que he mencionado en tu pregunta anterior, que de pronto nos habíamos olvidado de esa dimensión de que el peruano es muy unido. El peruano acoge mucho. En mi barrio estamos llenos de venezolanos y todos ellos están muy contentos. Me dicen, yo me he ido de Ecuador o no he estado en Chile, pero me he ido a Perú, porque precisamente en Perú se siente ese calor humano de acogida, es distinto, ¿no? Y tú ves pues que yo creo que la fe tiene mucho que ver en eso, la religiosidad popular tiene mucho que ver en eso, en esos lazos de unión. Cuando ha pasado el tema del fenómeno del Niño, ha sacado lo mejor de nosotros. Cuando ha habido el terremoto en el sur del Perú, la cantidad de ayuda que acá en Canal 7, cuando hicieron la campaña, repleto de ayuda de todas partes. Yo creo que el peruano es muy unido, el joven es muy creyente, pero hemos estado dormidos por este clima social, y justamente la venida del Papa Francisco nos ayuda a eso, a nuevamente tender esos lazos, esos puentes, reconocernos diferentes, porque no se trata tampoco de uniformizar todos los discursos y todas las formas de ver la realidad, sino de ver la manera de este equilibrio y no enfrentarnos unos a otros. Fíjense, ¿no? Y nos vamos a despedir con esa reflexión. Fíjense qué importante, ¿no? Cuando el peruano es solidario, sí, el peruano es bonachón, es cariñoso, pero cuando el mensaje es optimista, ¿no? Cuando caemos en la confrontación, en la discordia, en la discusión, en fin, tal vez caemos también en intolerancia, ¿no? Y qué pena, porque desde afuera nos ven de esta manera y los extranjeros que vienen aquí también, pero entre peruanos a veces nos dividimos. Entonces yo, mientras que el profesor hablaba, yo me preguntaba, ¿por qué el joven es activo en la iglesia, en la católica, en otras confesiones, y no lo es en la política? Justamente por eso, ¿no? Porque la política, lamentablemente, a veces saca lo peor de uno. Lo peor de nosotros. En cambio, la iglesia, la fe saca lo mejor. Y cuando hay calamidades, cuando la naturaleza nos golpea y cuando tenemos que unirnos, o incluso el fútbol, otras cosas,
sí sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? El patriotismo, la nacionalidad, la amistad, en fin, nos abrazamos. Así que esto creo que va a servir para reflexionar, ¿no? Cambiemos un poco, si queremos ser una nación, no un país, sino una nación, cambiemos entonces el chip y unámonos en torno a eso, pero con respeto, con tolerancia y sin intransigencia, ¿no? Porque si quieres hacer política, eres joven, quieres hacer política y te van a inventar cosas o te van a rebuscar, molestar, denigrar, meterse con su familia, en fin, o te van a meter cabe, entonces no vamos a lograr el cometido. No sé si usted tiene la reflexión final para despedirnos. Bueno, la reflexión final sería a todos los jóvenes que me están viendo en este momento, que estén muy atentos a cada mensaje, cada homilía, cada texto que nos está dejando el Papa Francisco, porque sin lugar a dudas hemos visto un despertar que trasciende inclusive los límites de la religión católica. Este es un mensaje para todos. Y es un mensaje, como dice el lema, unidos por la esperanza. Nos llama a la unidad, unidos, pero ¿por qué vamos a estar unidos? Porque tenemos la esperanza de que el Perú es grande. El Perú es más grande que todos sus problemas. Y si ordenamos bien el orden de prioridades, veremos que la felicidad mayor no está en tener. La felicidad mayor se alcanza con la sabiduría de saber de que podemos amar y amamos a los demás como a nosotros mismos y que somos amados. ¿Amados por quién? Por los nuestros. Y si tenemos fe, amados por Dios, que nos ama con todo su amor. Gracias, muy amable. Aldo Llanos, educador, profesor de la Universidad Católica Sede Sapiense en la sede de Los Olivos, a propósito de la visita del Papa Francisco y hablando un poco de la juventud peruana.